Buenas noches, les doy la bienvenida al lanzamiento del libro Pasivas, Bitácora Sexual de Daría La Maraca y Editorial Kikuyo. Estoy muy feliz de ver a tantas personas interesadas en esta bitácora sexual. ¿Qué misterios esconde este libro? ¿A quién se dirigirán estas letras? ¿Saldremos bien paradas de esta velada? Averigüemos juntas las respuestas a estas preguntas. De la revista digital feminista La Periódica, vamos a tener una invitada muy especial. Este es un medio de comunicación conformado por mujeres, mujeres lesbianas y personas trans que apuestan por una comunicación crítica, autónoma y antipatriarcal, colocando en el centro de sus historias la vida de las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ en Ecuador. Esta noche nos acompaña Janet Cervantes Pesantes, radialista apasionada, feminista. Ha sido asesora de comunicación en temas relacionados con violencia de género, aborto, derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es la editora general de La Periódica y esta noche, por primera vez, con público en vivo, entrevistará a Daría La Maraca. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se han dado cita a pesar de la lluvia, el tráfico y todas las vicisitudes que han venido pasando en esta bella ciudad. Muchas gracias por haber venido a la presentación de este libro. No sé quién está más emocionada, si Daría o yo, la verdad. Desde el primer día que Daría comentó que iba a hacer este libro, la verdad ha sido como estar muy presentes también junto a ella y esperanzadas y esperando también que se materialice y verlo ya puesto en papel, sus letras incómodas justamente. Y Daría nos ha dado su presentación y no me quiero equivocar. Una pequeña biografía de ella. Daría La Maraca hizo activismo, pero se hartó. Fue una princesita en un colegio de varones y deambuló por la universidad pública. Actualmente coedita, y esto lo digo orgullosamente, la revista digital feminista La Periódica, y por impulso de sus compañeras, allí reposan los textos que ha escrito, entre entrevistas, reportajes, coberturas, columnas de opinión y más recientemente crónicas. Sin más, Daría, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Y como justamente hemos planteado que el formato de la presentación de este libro sea una entrevista, pues aquí la tenemos en el sillón, en el sofá, para hacer algunas preguntas acerca de lo que posteriormente ustedes podrán leer. Y podrán leer después de comprar el libro en $10 en la parte de atrás, así que no se olviden de hacer también las transferencias y colaborar con la compra del libro más reciente de Daría, y esperamos que no sea el único que tenemos a disposición en este momento, Pasivas, Bitácora Sexual. Para arrancar, Daría, si quieres puedes dar unas palabras de bienvenida antes. Sí se escucha. Sí se escucha. Ahí se escucha mejor. Oigan, se siente esto muy raro. Gracias, Janet, por animarte a hacer esta entrevista con público en vivo. No voy a robarme mucho palabras porque de seguro lo que se viene está mejor, pero les quiero agradecer por venir. Hay gente a la que quiero muchísimo, hay gente a la que conozco durante mucho tiempo también, hay gente a la que recién estoy empezando a conocer y habla muy mal de ustedes que hayan venido a la presentación de este libro, la verdad. Pero quién sabe, y sale algo delicioso, exuberante, rico y jugoso de que se encuentren con ese texto que no quiere ser leído. Gracias por haber venido. Gracias, Dari. Gracias, Dari, por hacernos parte de esta presentación del libro. Y para arrancar, vamos a hablar del título del libro, Pasivas. Estamos en un tiempo donde hablamos del empoderamiento, hablamos de la resistencia, y pasivas parece una palabra que contradice todo aquello. Cuéntanos un poquito, ¿cómo así le pusiste ese nombre? Cuando nos reunimos por primera vez con Daniel, yo lo engatusé, o sea, le mentí, como casi siempre hacemos las travestis, ¿no? Daniel es el editor de Kikuyo y él me preguntó si me animaba a participar de un proyecto de escritura con Kikuyo. No conocía quiénes eran porque tienen como una dinámica ahí del anonimato, les gusta jugar a eso, ¿no? A enmascararse, y lo primero que hice fue preguntarle quiénes son.
Esto es muy raro porque cuando nos reunimos con Daniel y me contó que había estado espiando de lo que había escrito, que está en la periódica, yo quedé muy contenta, pero ¿y qué iba a hacer? Pues, o sea, ¿cómo es que se escriben libros? Yo no he escrito ni la tesis. Y finalmente, y no lo voy a hacer. Y por cierto, no lo va a hacer. No lo ya voy lo a ha hacer. dicho. Finalmente Daniel fue muy concreto y me dijo, tenemos la posibilidad de postular a los fondos públicos, cosa que a mí no me encanta, y hay la posibilidad de sacar un libro. ¿Qué tienes entre manos ya escrito? Muchas cosas, le dije. No tenía nada, o tenía algo que era muy raro. Lo único que tenía era una libretita con varios apuntes, donde en el año del confinamiento yo comencé a notar mis encuentros sexuales, porque eran varios y se me estaban olvidando de con quién cogí, quiénes eran, y comencé a darme cuenta que mientras recordaba con qué personas había cogido, habían particularidades de esos cuerpos, de esos hombres que a mí me llamaban mucho la atención y que no quería que se me olviden. Pero era solo eso, era una libreta de apuntes. Yo ponía ahí cómo tenían o no tenían barba, eran altos o bajos, cuánto les medía o no, y nada más. Y Daniel me dijo, bueno, eso es algo, ¿no? Le dije, sí, es como una bitácora. Era una bitácora sexual. Pero llegar a Pasivas fue diferente y raro porque cuando ya empezamos el proceso de escritura, yo comencé a explorar también el rol sexual en el que estoy jugando, ¿no? Es muy común y hay una reivindicación un poco sosa, medio aburrida también, de que esencialmente el par menor de los binomios masculino-femenino, hombre-mujer, activo-pasivo, hay que reivindicarlo por una postura política correcta, ¿no? Entonces, vamos arriba a las pasivas, pero ¿siempre es chévere ser una pasiva sumisa y pedidora? No, no siempre es chévere. Y yo espero que el papel aguante. Así nació Pasivas. Bueno, y como bien dice Daría, y lo repite siempre, no es la primera vez, quienes le conocemos ya hemos escuchado esta frase, que las travestis mienten, y mienten mucho. Entonces, de este libro seguramente tendrá un poco de mentiras y lo que nos acaba de decir seguramente no es toda la verdad. Eso estoy casi segura en algunos de los escapes. Y antes de continuar, también comentarles que dentro del equipo de la periódica, claro, Daría es la coeditora y también está nuestra compañera Karen, que a pesar de venir de varias coberturas, cansada, está aquí haciendo registro y es importante. Aquí estamos todas mirando pasivamente. ¿O no? Y bueno, también una de las cosas que ocurre en este libro, y ustedes lo van a ver cuando lo puedan hojear ya de cerca, aparecen varios nombres. Está Oso 33, está Cristian, está por ahí Felipe, está el niño de los rizos, del cabello dorado, ¿cierto? Y entonces encuentras como algunos nombres que no son nombres que solo aparecen fortuitamente, sino son historias. Historias que Daría, desde sus encuentros sexuales, desde las historias que cuenta, además de ver algunas infidencias. ¿Qué infidencias por ahí encontramos? Por ahí nos cuenta que descubrió que uno de ellos resulta que era policía. Y lo descubre de una forma bastante interesante dentro de estos encuentros y de estas búsquedas, ¿no? Pero tal vez nos puedes contar un poco más qué otras cosas encontraste en uno de estos amantes. Quizás el favorito, no de todos. Esto es trampa, porque Janet está muy de cerca en el proceso de escritura y en la parte final. Así que yo le conté muchas infidencias. Hace muy poquito conversaba con una de mis mejores amigas, porque al parecer tengo muchas y varias que se pelean un poco, y con una de esas mejores amigas conversábamos sobre hombres, que es una obsesión. Yo sé que es un poco caduco en la época del empoderamiento y el feminismo super mainstream, porque parece que para una marica o para un maricón que viva endulzado, enamorado, excitado y deseando hombres, es caduco. Hay que ser poliamoroso y no binario, pero es que yo no soy así nomás. Y creo que hay un mundo posible donde no hace falta ser así y se puede experimentar mucho con la sexualidad. También recordando que la sexualidad es solo eso, sexo, también es una práctica de dominación absoluta, así que no le echemos tanta gloria. Pero conversando con una de mis mejores amigas sobre los hombres y la pasividad y qué significa devenir de mujer, yo me comencé a dar cuenta de que lo que siempre le contaba a mi mejor amiga
eran las vulnerabilidades de esos hombres. Sí, algunos la tienen enorme y larga, algunos son musculosos y otros son unos gordos deliciosos, pero hay unos puntos en los que siempre me centraba para hablar. Y es que a mí me interesaba mucho su vulnerabilidad. Uno de mis amantes favoritos se llama Felipe y tiene un relato. Y al parecer yo pensé que no me había enamorado en como 7 u 8 años. Y una buena amiga me dijo, no, no estás enamorada, querida, estás enculada. Y es diferente. Y duele bastante. Y como sé que para el feminismo y las mujeres nos han enseñado que el amor es el opio, para las mariconas también tiene que ser así. El enamoramiento siempre tiene que ser nuestro opio, siempre tiene que ser como ese ansiolítico que nos pone mal. No hay nada que podamos hacer con el pesar de que nos gusten los hombres. Nada más que llorar, sufrir o pedir poliamor. No hay nada más que hacer. Bueno, yo le escribí un relato y lo ficcioné e hice de Felipe un Felipe que a mí me gustaría que sea. Cuando lean ese relato, imagínense por favor todos los detalles. Imaginen lo barbudo que es, lo nalgón que es, lo alto que es, lo caleño que es. Imaginen por favor todas las barbaridades que hicimos, pero a mí me encantaría que se centren en algo más. Imaginen la vulnerabilidad que me compartió para hacerlo parte de un libro, pues. Tendría que agradecerlo y pagar, como diría Daría, porque repite reiteradamente que deberían estar pagando y también lo vamos a leer en su libro. Dari, también tú utilizas dentro de cada uno de los textos frases cortas de varias canciones que acompañaron la escritura y que estaban sonando antes de que inicie justamente el evento. Muchas de ellas súper cortavenas, rompe corazones, una retrocede en el tiempo hacia atrás de esta música de planchar, ¿no? ¿Y será que el amor murió? ¿Murió para las travestis del amor? ¿Alguna vez estuvimos vivas? No sé. Todo es culpa de mi mamá. Que está aquí presente además. Gracias por venir, mami. ¿Por qué digo que es culpa de mi mamá? Porque mamá no es una mujer que se dedica a planchar usualmente, pero a veces lo hacía. Y recuerdo en una ocasión, y esto no está en el libro, así que está en una primicia, que entre los 5, los 7, los 9 años, siempre miento, mamá me pidió que la acompañe a uno de sus múltiples trabajos. Consistía en planchar ropa ajena. Era ropa americana, o sea, no era cualquier ropa. Y recuerdo que en el cuartito donde mamá trabajaba, en un lugar que yo no sé dónde queda, mamá ponía música en la radio y tal vez era la Onda Azul, una radio típica de Quito y tal vez del Ecuador, pero era AM, o sea, vieja. En Onda Azul solo pasan baladas, boleros, pop cortavenas. Y yo sé que ya es caduco hablar de esto, pero es que a mí no me entristecía esa música. Me hacía pensar en cosas en las que no tenía edad para pensar, supuestamente. Y eso me pasa con los hombres. Es raro porque el acercarse a ellos, a los que detesto bastante, también es un poco extraño. No sé si les pasa a ustedes, pero es insoportable compartir un tiempo con un hombre. Son insufribles. Y a la vez hay algo de deseo ahí por gobernarlos, por someterlos, porque sean nuestro objeto, un llavero, y no se dejan tan fácilmente. No como nos dejamos las pasivas a veces. Esa música que está en el libro, no les voy a mentir, ¿o sí? No me ha acompañado toda la vida. No todas esas canciones, mamá me las puso en el radio. No siempre han estado conmigo. Pero cuando me puse a escribir sobre esos amantes, esa música llegaba. Hasta Shakira llegó. Y para que no se me escape, que casi te interrumpo en tu narración, en tu respuesta, decías a la edad de los 9 años pensaba en cosas que quizás no debería pensar, y en el libro justamente, en la bitácora, aunque va entre saltos temporales, y eso lo van a ver justamente cuando tengan el libro en sus manos, cuenta partes de su infancia, de estos deseos infantiles.
¿Qué cosas se asocian con lo que nos acabas de comentar? ¿Qué ibas pensando que no pensaría alguien de 9, 10 años? ¿O crees que no lo pensaría? Porque a veces también es un tabú la sexualidad para las infancias, ¿no? Yo tengo claro el día en el que descubrí la palabra gay. Tenía 9 años, pero ya me habían pasado cosas antes, Janet. Y yo sé que es muy usual que la gente tenga mucho miedo de hablar sobre la sexualidad de los niños y las niñas, porque no vamos a ignorar algo, y es una realidad evidente. Además, está diseñado el mundo para que sea así. Y es que las experiencias de sexualidad y erotismo de niños y niñas casi siempre, y la narrativa es así, tienen que estar relacionadas con la violencia sexual. Parece que no hay forma de que no. Y a mí me parecía que me estaban pasando cosas a los 5 años, cuando una niña en el jardín de infantes me sometió y me besó en el baño donde cepillábamos nuestros dientes. Y no voy a pensar que eso es violencia sexual, pero hay algo que hacer con eso, porque es una memoria viva. No me gustó lo que hizo esa niña, pero en ese mismo jardín de infantes conocí a mi niño de los cabellos de oro. Y tampoco era un idilio de amor. Tenía solo 5 años y estaba experimentando una sexualidad que para mí ahora es muy rica, y que en ese momento yo siento que no sentía vergüenza. Vayan y leen el relato, está muy bonito, pero también me hace pensar en... Buenas tardes. ¿Será que alguna compa de Nico o tal vez Marcelo pueden ayudarme? Tani nos está... Otra compañera, por favor. Y nada, para ir cerrando, creo que como sé que hay una corrección política enorme, hay unos muros para no hablar de ciertas cosas y hay unas formas lícitas y legales de hablar, por ejemplo, de la sexualidad de las infancias, capaz y lo que hay que hacer es escribir y ficcionar sobre ello, y así como Juliana Ortiz decide crear a un personaje de una niña que habla de todo, así como hay otros personajes como en este momento que se están escribiendo desde las infancias y que no son el niño o la niña trans pidiendo una ley, que eso me parece muy aburrido. ¿Quién sabe si la eroticidad de 2 niños encerrados en el recoveco de su jardín de infantes puede detonar algo en ustedes que les permita acercarse a otras narrativas que ya tienen o que vivieron? Porque a mí no me engañan. No fui yo la única que tuvo un niño de los cabellos de oro. Por la risa se nota que no, que más de una persona ha tenido un niño o una niña de cabellos de oro. Voy a leer una parte del texto justamente asociando con lo que nos estaba comentando Daría, y así también se van animando en este abrebocas a tener ganas y deseo de comprarlo también y de leerlo, aunque no lo compren, léanlo. Dice: tengo un problema con las mujeres heterosexuales. Quiero que sus hombres sean míos. Los quiero a todos. Los quiero ya. Los quiero para descartarlos porque son objeto conocido. Cuéntanos. ¿Cómo así? Es pura ficción. A ver. Que levante la mano mis amigas heterosexuales. No, mentira, chicas. Eso es un poco vergonzoso, así que no vamos a sacarlo a la luz. Tengo una pregunta. ¿A ustedes se les hace fácil tener amigos varones? A mí no. Pero tengo muchas amigas heterosexuales mujeres. O bisexuales, o chicas trans que tienen novios. Y qué delicioso que es el fruto prohibido. Porque yo creo que no está tan prohibido. Es otro tema de conversación. Pero sí hay algo que a mí me queda claro. Es que el hombre heterosexual que está sentado a su lado ha probado a más de una pasiva en su vida. O ha sido la pasiva. Hablemos entonces de Oso 33. Entre los nombres que aparecen está Oso 33, que justamente es la evidencia de ello.
Tal vez Daria nos puede contar un abrebocas, no nos cuentes todo para que puedan ir al libro a revisarlo, pero son personajes muy interesantes y personajes que seguramente no están solo en la ficción del libro, sino que nos atravesamos en historias más cotidianas de lo que creemos. Estoy un poco harta porque también ya el lenguaje no me da. Ya pasé por una etapa de muchísimo artivismo, activismo, todas esas cosas que te enseñan a hablar de una manera específica, ¿no? Y a plantear los problemas de una manera súper específica. Es tan específica que es muy fácil de repetirla. Es muy fácil, es un manual del buen activista. Y en esa época donde solo podía hablar desde ese lugar y solo sabía esas palabras y solo tenía ese lenguaje que para mí también es el lenguaje del amo, era muy raro ponerle nombre a lo que yo estaba haciendo con los hombres. Sí, yo sé que es muy obvio, ¿no? Cogiendo. Pero también era algo más. Conversaba una vez con una que ya no es mi amiga y que me cae muy mal. Y ella me contaba que... Seguro ya está bloqueada. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Les agradezco mucho si las bloqueo de Instagram significa algo. Gracias. Con esta ex amiga conversábamos y yo le preguntaba cómo ella se desenvolvía cuando se encontraba con amantes. Y claro, era un poco obvio, ¿no? Nos vemos, nos encontramos, voy a su lugar, vienen a mi lugar y me entrego y la sumisión perfecta. Y a mí me quedaba rondando la pregunta, ¿y si tú vas al departamento de él y es un hombre aniñado de la González, ¿no has pensado en robarle su reloj o su iPhone? Mi amiga también era de plata, así que me dijo, sí he pensado. Esa conversación que parece que para mí no fue tan grande, pero tenía algo ahí, algo que me recordaba a las trans viejas y putas, que no niegan de somos putas, pero también ladronas. Porque si le robamos a un cliente una cadenita de oro, nos podemos ahorrar 2 o 3 servicios. Esa irreverencia que tienen las putas viejas, las trans, las transexuales, yo creo que hay que aprender algo de ellas. Y Oso 33 con lugar. CL, por favor, ya aprendimos de esto. CL o CS, ¿cierto? Sí, puede ser, cualquiera de los dos. Somos bilingües. Oso 33 con lugar. Para mí era la experimentación absoluta de qué significa entrar a la cueva de un oso con el temor de que yo pueda hacer lo que sea. Y yo creo que en el relato, vamos a ver si eso es verdad o no, yo pude hacer con él lo que yo quería. Me dio tanto poder y yo era la pasiva. Las pasivas pueden tener poder, al parecer. Dice, una nueva raza ha nacido, los gays heterosexuales. Un lobito, uno que no es tan guapo, el que dialogando anda. Los primeros matrimoniados, el abogado de alcurnia y sus seguidores. Todos ellos son los especímenes locales de una nueva raza, la de los gays heterosexuales. ¿Qué hace posible que los gays heterosexuales existan? Nuestra tolerancia, chicas. Absolutamente somos exageradamente tolerantes. No queremos meter nuestras narices en ningún lado. Espero que alguien identifique a uno de ellos, porque en serio, son personajes tan, no diría icónicos, sino estereotipados. Solo se la pasan en la Corte Constitucional, solo se la pasan pensando en la cédula trans, no son trans. Tienen fundaciones, ejecutan millones de dólares en euros. Chicas, es vergonzoso vivir como ellos viven, pero ellos son la nueva raza que detenta el gobierno. Y lo siento, pero ellos gobiernan nuestras carnes. Ellos leyes que hasta nosotras deseamos. Me pregunto, ¿no es extraño nuevamente que el dominio le llegue a un grupo élite de hombres, porque son hombres, porque viven como hombres, porque se ven como hombres, todo lo hacen como hombres? Para mí esa es una nueva raza. Y en este sistema de castas, donde la raza siempre importa, esos hombres tienen nombre y apellido, tienen financiamiento gringo, y por ahí nos vamos arrastrando las otras, las que sin importar su genitalidad,
no están viviendo como hombres, porque tiene beneficios enormes vivir como uno, pero también tiene unos costos y perdón. Pero estas sabrosuras que hoy han venido a acompañarnos muy difícilmente viven como uno. Hay que tener más dinerito, hay que tener una carita con barba cuadriculada y perfilada, hay que desear el matrimonio igualitario, casarse. Hay que tener pareja, amor es amor, libres de iguales. Siempre. Gracias. Ya no tengo nada más que decir. Que se mueran los gays heterosexuales. Y entre lo polémico que nos acaba de decir Daría, que también encontramos en su texto, ¿cuántas veces Daría ha sido cancelada? La pregunta es, ¿por quién que valga la pena? Entonces retrocedo a la pregunta. ¿Cuántas veces más espera Daría ser cancelada? Yo la verdad no espero nada. Dios no me dio la oportunidad de esperar ni de gestar y estoy muy contenta con ello. Dios me hizo así. Pero no sé. Aprendí de una buena profesora, Leonor Silvestri. Les invito a que consuman su contenido. No la consuman a ella, dónenle plata. Ha liberado mucho contenido de reflexiones y clase durante muchos años. Y aprendí algunas cosas, o ella compartía algunas cosas y agarré lo que podía. Y siento que también hay ahora una necesidad enorme de cumplir este personaje, este rol en el que yo también he estado, o tal vez sigo estando, que parece ser el de la cancelación para ser incorrecta políticamente. Chicas, denunciar a los gays heterosexuales a mí no me parece que sea solo ser incorrecta políticamente. Es que ¿por qué no habríamos de hacerlo? No sé por qué olvidamos que Roberto Zurieta, el secretario de Comunicación de la Presidencia, que también vivió la penalización de la homosexualidad, oh drama, por Dios, también es uno de los asesores de comunicación de Durán Barba durante muchos años. No sé por qué nos olvidamos de ello. Es muy importante que él sea un gay en el poder. Pero no importante porque nos va a dar algo. Para mí es muy importante para identificarlo y ponerle el uniforme que le corresponde, el de los nazis. Porque, chicas, yo sé que ahora parece muy difícil diferenciarlos. Es muy difícil diferenciar entre quién sí lo es y quién no. Parece ser que hay que tener una esvástica y una bandera de Israel puesta en el pecho para decir sí, eres un nazi. Pero yo creo que o lo hacemos nosotras o estamos rodeadas de... ¿O no se acuerdan las ministras de Cultura recién posesionadas que son odiaindios? Yo sí me acuerdo. Y me va a costar. Y que me cueste. Por eso no terminé la universidad. Para que ningún profesor en la tesis de grado en el jurado me diga, está mal escrito, porque capaz que lo estaba mal. Pero no quiero entregarles más de ese poder. Sé que la cancelación, ahora hay como mucha esta discusión, ¿hay o no hay una cultura de la cancelación? No me importa si existe o no, pero está bueno tomar posiciones. La mayoría de las veces nos hemos de equivocar, como con nuestros gustos musicales. Siempre. Pero, ¿no hay algo que hacer en este mundo antes de irnos? Yo no creo en la paz mundial, creo que hay que dar la guerra. Pero también hay que venir armadas o construir un cuerpo que sirva para pelear. Algo habrá que hacer. Creo que lo que me va a pasar es que voy a perderme en las páginas de la historia. Voy a ser un personaje olvidado. Y no está mal, porque así de olvidada estuvo María de Ondaneda, Marica la Reina, 1700-1800, y Carlos Montúfar. Googleen, ¿quién fue Marica la Reina? Una olvidada de la historia. Ojalá yo pudiera llegar a eso. Bueno, estás publicando tu ópera prima, tu primer libro, el primero de muchos al parecer. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, y se me escapaba algo muy importante porque mencionaste a Dios, ¿qué tan creyente es Daría? No lo sabemos, pero en el texto cuentas en uno de los capítulos justamente cómo el tener este libro de la primera Biblia, y me identifiqué mucho con eso porque fue también el primer libro que yo leí en casa. Como tú dices, en casa no se leía, pero se acumulaba, y entre lo que acumulaban eran libros que regalaban los testigos de Jehová.
Entonces, cuéntanos un poco acerca de Jezabel, que es el personaje que extraes justamente de ese libro. Voy a ser bien malcriada. No quiero contarles de Jezabel, pero sí de la Biblia. Quiero contarles de Moisés. Bueno, entonces googleen Jezabel, búsquenla por favor. A ver, ¿por qué? qué? Lean en el libro. ¿Por qué me porto malcriada con la Janet? Porque nosotros tenemos muchas conversaciones y usualmente terminamos cayendo como en temas, ¿no? Temas que volvemos a repetir una y otra vez. Y descubrir que ambas tuvimos la Biblia para niños con colores diferentes de lomos, ¿no? Sí, la mía fue amarilla. Es que soy mayor. Tengo más años. La mía fue rojita. Es muy interesante porque quien tuvo esa Biblia para niños de pasta dura, que eso es muy inusual, en un libro para niños, con una impresión a full color. Con ilustraciones. Con ilustraciones. En alta calidad. Que una que otra editorial envidiaría, porque se leía bien. Algo tenía de particular esa Biblia y es que, aunque yo aún no sabía leer, mamá dedicaba mucho tiempo, de muchas noches, hasta que se ponía harta, para leerme alguna de las historias que ahí estaban. Mi favorita era la del príncipe Moisés. Pero mi mamá se hartó de leérmela tanto. Y creo que de hartarse mi mami, yo empecé a agarrar el libro y empecé a leer. No creo que sea el momento, inicio de nada, sino que hay que hacer algo con lo que no se puede. Y en ese hartazgo de mamá y en mi encuentro con Moisés, es que yo no estoy tan segura que quería leer. Yo quería ver las ilustraciones hiperrealistas de Moisés desnudo, con sus pechos voluminosos y sus brazos sudorosos en el Egipto de hace, ¿qué? 3.000 años. La Biblia homosexualizando al mundo. Yo no sé qué se imaginaba la ilustradora o el ilustrador de esa Biblia, pero marica, qué homosexual que era. Me la pasaba viendo los dibujos. Había una ilustración de Cristo ahí, en la perfecta posición en la que también está San Sebastián, crucificado, o no sé si se dice crucificado porque estaba atado a sus manos, pero con su pecho descubierto, goteando sangre y sus abdominales firmes. O sea, era una Twinkie. Jesús era una Twink y estaba deliciosa. Y yo tenía 5 o 6 años. Esa era la Biblia de los niños. Esa Biblia para mí fue importante. Y yo creo que ahí empezó el camino para darme cuenta que Dios es un chiste. Mal contado, pero es un chiste. Pero lo acabas de mencionar. Así que, ¿quién sabe qué tan falso es lo que nos estás diciendo, Dari? Aquí tenemos unas fotografías que hemos puesto para que lo puedan observar, porque también es parte de la narrativa que está dentro de este libro. Daría no es solo la Daría que conocemos ahora, sino Daría ha pasado por un proceso en su vida desde la infancia. Hay una fotografía, que la voy a tomar, tal vez la puedo mostrar, donde está con 2 personajes de los Teletubbies. Quien está en el centro y llora de manera desesperada es Daría, que no quería estar junto a estos personajes y que después son íconos para algunos de los textos, incluso que Daría posteriormente va a escribir. Y esta foto, ¿nos puedes contar un poquito de esta foto, Dari? Porque uno de los textos que trata también en el libro tiene que ver con esta etapa de la adolescencia y del colegio. ¿Qué significó el colegio? ¿Dónde estudió Daría? ¿Qué pasó con Daría en aquellos tiempos? Janet es una tramposa porque quiere que le haga publicidad a la periódica. Van a ver por qué. La foto es chiquita. La foto es como las fotos de antes, donde no hay cómo hacer zoom, sino que hay que acercar la carita. Y es así porque así de chiquita también puede ser el recuerdo. En esta fotografía, en primer plano, aparece un bebé bien gordo, como mamá siempre me lo recuerda. Gordo, gordo, gordo. Que no paraba de llorar, que era bien quejosito. En la fotografía también aparece mi papá. Aparecen 4 compañeros de su clase. Él estudiaba en el Colegio Mejía. Cuando yo nací, él estudiaba en la jornada nocturna. Yo también fui a estudiar. El patrón, ¿no? ¿Patrón Mejía? El coloso de la Vargas, dirían ellos. Y la fotografía representa, aunque yo también ya miento y arreglo la historia, creo que un día donde mamá me llevó a presentar con los compañeros de clase de mi papá.
Estudiaban en la jornada nocturna. Eso implicaba que mi papá había abandonado los estudios un par de años y había regresado por orden de mi mamá. Y para mí es importante porque esta fotografía, aunque no ha sido publicada, detonó una memoria que es para mí importante. Hace no mucho conocimos de la noticia del suicidio de Joana Valladares, una persona que era adolescente. Los medios de comunicación se referían a ella en femenino. Al parecer, sus amigas, sus amigos reconocían en ella una identidad no binaria. No sabremos porque ella no se nombró así. Intuimos eso por su expresión de género, pero Joana era una adolescente que participaba de la banda de guerra de ese colegio. El colegio ahora es mixto hace un par de años, y cuando yo estudiaba en el colegio era solo de varoncitos, y yo era una princesita. Y esta fotografía para mí demuestra algo que está presente en un texto que está publicado en La Periódica, que lo escribimos a partir de la noticia del suicidio de Joana por bullying. Y es que yo conozco ese maldito colegio desde el día en que nací. Y aunque yo sé que hay mucha gente que ama sus alma mater, sus pater paters, sus, no sé, sus equipos de fútbol, sus activismos, a mí no me da vergüenza haber estado ahí. Tampoco me da culpa. Pero qué de mal gusto ir a una institución así. Qué horrible salir de esas aulas. De ahí no se sale vivas. O se sale medio rotas o como un Horrocrux de Harry Potter. Desarmadas. Porque los colegios y los espacios de educación son campos de exterminio, aunque no parezcan. Aunque ahora la disidencia pida cupo, no solo laboral, sino educativo. Chicas, yo les invito a recordar que levante la mano la que se sintió feliz del colegio y en la escuela donde estudió. No se los permito que levanten la mano. A mí no me van a mentir, yo también pasé por ahí. Y si tú no eras a la que bulleaban, tú eras del equipo de las boleadoras. Te aviso. Y todo bien. Esa es la infancia a la que nos enfrentamos. No creo que haya mucho, tal vez escribir cosas. No creo que hay nada que sanar. Pero si un día el Colegio Mejía amanece en llamas, o sin suministro de agua, o las bancas rotas todas, yo sí admitiría que fui yo. Vamos a recordar en este momento que las travestis mienten por temas legales de futuras acusaciones. Las travestis mienten siempre. Es una narración. Es una forma de resistencia, de pasividad. De pasividad. Daría, ¿tú te consagras en este momento como escritora con este primer libro? Yo lo que soy es una oportunista. Soy un impostor en la escritura. No tengo formación en letras, no creo que la vaya a tener nunca. No he participado de los talleres literarios que parecen ser un gran camino para escribir. De lo que he participado es del acompañamiento y el cariño de mis compañeras que han ejercido el periodismo, la comunicación feminista, que me han invitado a poner en palabra algunas de las cosas que discutíamos, pensábamos. Yo soy solamente un oportunista y está bien. Tal vez está bien ser una revista. Está bien, yo no soy una escritora joven. No. ¿Joven hasta cuándo? Ya casi tengo 30, estoy más cerca de los 40 que de los 20. No sé. De los 30, yo estoy cerca de los 40, Dani, tampoco. Pero son estos estereotipos de ahora, ¿no? Como necesitamos participar del mundo literario. No sé. Para mí esto es un juego. Y es una ventaja esta identidad que he ido construyendo y con que no sé qué, y que sí que soy trans, que soy travesti. No sé, da igual un poco. Es como los pronombres, no nos van a salvar. No creo que me consagro. Ojalá me perevnice. Ojalá me conviertan en un monumento del activismo. Eso es lo que le hacen a las viejas trans que están aún vivas, ¿no? Las ubican como monumentos del pasado.
Cualquiera puede hablar de ellas sin nunca haberles dirigido la palabra o haberles dado plata. Porque, chicas, escribir tesis sobre las putas trans viejas no es darles plata. Muy chévere, muy lindas sus tesis. Muy encarnadas sus investigaciones y etnografías. ¿Ya les pagaron? Porque las putas cobran. Y una entrevista de 1 hora se tiene que pagar. Eso no diría el periodismo, pero bueno. Pero tampoco es que ejerzamos de todo el periodismo. Así lo dice Daría también en su texto. Desperté con ganas de cerrarle la boca a Roberto Manrique, de llenarlo de mis deseos, de someterlo al poder de una insatisfacción, de cogérmelo hasta oír sus amígdalas de explotar. Roberto es demasiado hétero, aún para ser gay, aún para ser uno de bien. Y así, un amoroso recordatorio. El capital integrará todo lo que le satisfaga y lo que no, lo destruirá. Roberto vivirá y ya. Vamos a dejar ahí con Roberto. Y quisiera preguntarte, Daría, ¿a qué es lo que más le temes? Por si no quedaba duda, ustedes son la prueba viviente a enfermar. Y es un oxímoron, Janet, porque el único estado permanente en el que se hallan los cuerpos, no voy a decir cuerpas jamás. Pero lo decías, sí. Lo decías cuerpas. Salí de esa religión, sí se puede. El único estado permanente y reiterativo de estos cuerpos y estas carnes que por ahora somos es la enfermedad. En la sala hay médicos. Afuera no pudo llegar, hay una amiga médica. Y se ha vuelto una obsesión de mi parte desde que avanzó un poco el confinamiento, pensar sobre la enfermedad. Porque las mariconas tenemos asignadas como una carta, ¿no? Me lo dijo un amigo, Gerardo. Me dijo, cállate maricón, que nos vamos a morir todas de VIH-Sida. Yo tenía 22 años, él tenía 35, él estaba frustrado por su vida amorosa y me lo dijo de frente. Todas nos vamos a morir de VIH-Sida. Y sé que es políticamente incorrecto, pero tiene algo de sentido lo que me dijo Gerardo. Quítenle VIH. Pónganle tuberculosis. Sí, rarísimo, ¿no? Bueno, a las trans, a las que encierran en las cárceles, les da tuberculosis. Con el inicio de la pandemia, con este momento tan errático y esquizofrénico de no poder abrazarnos y no poder tocarnos y usar la mascarilla, se desataron un montón de otras enfermedades que tal vez si los psicoanalistas dirían que yo solamente me estoy volviendo loca, pero es que lo veo en otras personas. Creo que hay algo que hacer con las enfermedades y yo no creo que sea sanar. Porque si sanar es lo bueno y enfermar es lo malo y vivimos enfermas, eso se parece un poco a Platón. ¿Por qué? Porque es ideal. Pero tal vez con el cuerpo que tenemos, con el cuerpo que somos, con el que nos van a amputar, con el que vamos a enfermar, tal vez hay algo que hacer sobre esas enfermedades. Y yo sí le tengo miedo a enfermar, pero como sé que es algo ineluctable, va a pasar, me está pasando, de seguro les está pasando a ustedes. Espero que esta noche no, porque usan mascarilla. Hay algo que hacer. Y lo que sí tengo miedo, Janet, es el momento en el que llegue a ese consultorio y mire a los ojos al enfermero que me está atendiendo y yo ya no le despierte nada erótico. Ese momento me genera mucho miedo. Me da miedo el momento en el que por aprender tanto sobre las enfermedades que me pueden pasar o que ya estoy viviendo, mi palabra ya no sea considerada una teoría conspirativa, sino que de tanto aprender, yo le enseño al médico algo. Eso me da mucho miedo, porque sería más fácil vivir en la ignorancia. Entre esas cosas, a eso le tengo miedo. ¿Y a qué le tienes esperanza en medio de tanto? Aquí hemos despotricado de los amantes, de los amores, de personajes políticos que seguramente cuando leímos del texto logramos inmediatamente asociar a más de uno, una. Y ahí es importante preguntar en qué tenemos esperanza, Daría.
tenemos. El fatalismo no está de moda, el nihilismo tampoco. Y yo sé que las personas esperamos grandes respuestas, grandes consignas y grandes lemas. Ya les he mentido toda la noche, ¿para qué les voy a mentir una vez más? No creo tener esperanzas, pero sí creo que aunque son muy poquitas, hay cosas que podemos hacer. Y ni siquiera les voy a decir que son cosas micropolíticas, ni siquiera me atrevo a ser tan soberbia. Con la publicación del libro, más allá de cumplir como la cuota de ego que una necesita y de validación, creo que hay una oportunidad para que otra gente despotrique, tal vez a propósito del libro, y pueda dejar de llevarse por la ola que parece que es la solución. Yo sé que parece aún la solución votar, pero no sirve de nada. Y frente a eso sí hay un montón de otras cosas que podemos hacer. Y creo que yo no las hago, pero Dalis Cayambe sí las hace, pero Tania, que ya nos acompaña, sí las hace, pero las putas de la asociación y del sindicato de trabajadoras sexuales trans de Quito sí las hacen, porque ellas sí se ponen a pelear con los policías. Estoy segura que por las leyes de identidad de género y de nombres y de cédulas ni pueden votar, pero sí pueden partirle la cara a un chapa. Cosas que yo aún no hago, que ojalá algún día sí. Y siento que tal vez está bueno no esperar, no tener muchas esperanzas. La esperanza estaba encerrada en la caja de Pandora al lado de las pestes del mundo. La interpretación dice que la esperanza era lo bueno de la caja. Yo creo que también era una peste. Y ya no sé ni qué responder, hermana. ¿Para qué te miento? Yo esperaba el optimismo de me gustaría aprender a cocinar, no sé, alguna cosa mucho menos filosófica y menos existencial. Mira como todo el mundo se queda pensando como, ¿y ahora qué viene después de esto? Sin llorar, mariconcitos. Y antes de terminar con la última pregunta que te tengo, quisiera agradecer muchísimo a Juan Manuel, que también es compañero muy cercano de La Periódica, quien está grabando toda la entrevista. Él es Abriga Audiovisuales, yo le digo producciones, ya me dijo que no y me equivoco todo el tiempo, perdón. A Dani también, Dani Pérez, quien es de Oreja Peluda, del podcast, quien nos está apoyando en el sonido. Es la segunda vez que hacemos un espacio de entrevista que además va a estar disponible después en YouTube y en otras plataformas, y esto no se hace solo, sino siempre necesitamos soporte de otras manos que están prestos a colaborar y apoyar y que aman mucho y amamos mucho La Periódica. Y a propósito de estas palabras incómodas que decía Daría, que hay que irlas diciendo todo el tiempo y hay que irse cuestionando y no ir con la ola, sino romper un poco esa ola. Algo que sí hacemos en La Periódica, y valga la cuña, que también Daria es parte del equipo y creo que es importante mencionarlo, es intentar hacer estas reflexiones. Muchas de estas conversaciones incómodas las hemos tenido con Dari. Con Daría hablamos todo el tiempo y nos peleamos todo el tiempo. Somos amigas y rivales a ratos. Entonces, ellas solo quieren amar. Hoy están amando. Depende, ¿qué diga pasivas? Diste papaya, amiga. Entonces siempre conversamos de este tipo de temas y aunque no coincidimos, creemos que sí es parte de lo esencial que tiene que hacer un medio de comunicación o que tienen que hacer las palabras, lo que tiene que materializar justamente las palabras, y es una de las cosas que alcanza a hacer este libro y que también permite hacer estos cuestionamientos que van desde lo sexo afectivo, desde los encuentros amorosos. Hay cosas que no se cuentan. Daría fue encontrada por mi gata en una de sus fugas hacia la casa de un amante, una madrugada. Así supe que salía de casa. Mi gata se dio cuenta que alguien abría la puerta a las 4 de la mañana. Son cosas y anécdotas que han ocurrido durante algunas de estas historias que están ahí plasmadas, pero que finalmente tienen un tinte de ficción también y que permiten reflexionar acerca de los afectos, qué significa romper con esta ola, ¿no?
que significa también romper con las ideas que ya están tan instauradas. Ir incomodando, aunque después te bloqueen de redes sociales, ojalá y no tan seguido, pero que permitan tener otras reflexiones, más allá de generar únicamente la bronca, sino poder ampliar esas reflexiones, poder discutir, tener discusiones incómodas, y creo que es parte de lo que permite este libro de alguna manera. Alicia Ortega es quien hizo el prólogo y ella plantea otro tipo de reflexiones muy profundas, hermosas. Lean ese prólogo, es muy atinado acerca de cómo Daría vuelve cuerpo, como todas estas palabras y todas estas historias. Y para finalizar, quisiera que nos respondas únicamente algo que creo que es importante, porque siempre decimos Daría, le hablamos con pronombre masculino o femenino, y tú dices los pronombres no importan, pero finalmente Daría se reconoce como travesti. Entonces, ¿qué mismo pasa ahí? Cuéntanos un poco acerca de esa identidad que siempre termina siendo tan incómoda y conflictiva, no para ti, sino para el resto de las personas que te observan. Ya batallé como unos 4 años en trátame en femenino, que mi identidad trans. Luego llegué al barrio, porque ahora vivo en otro barrio, y lo que pasa usualmente en los barrios, la vecina de la tienda trabaja mucho para atender esa tienda, y tal como te mira, te trata. Y me dio una lección una de las vecinas dueñas de la tienda, cuando me miró con mascarilla, con los churros un poco alborotados, se quedó pensando 3 segundos y lo resolvió rápido. Besi. Pa. Y yo así, preparada, no. Tráteme en femenino. ¿Ok? Besi. Y se solucionó rápido. Y he aprendido de las amigas viejas que son putas y trans, que se dicen la Joselito, el Pepe, y son mujerones. Y no se mueren porque les digan mal su pronombre. No se mueren porque utilicen el dead name. Todas son anticoloniales, pero les encanta hablar en inglés. Las viejas putas y trans a mí me enseñaron que se mueren de otras cosas. Por falta de comida, de plata, de vivienda, que son cosas sobre las que sí se puede hacer algo, como por ejemplo transferencias y donaciones, pero no se mueren por los pronombres. Esas putas viejas le enseñan a una que tiene que endurecer la piel, pararse rápido, si los tacones son incómodos, bajarse, si no, ponerse más duras las piernas, correr, caminar, saltar y hacer algo. Cuando yo empecé el libro, estaba en la discusión de qué carajos mismo, ¿cómo me identifico? Chicas, en algún momento yo decía que era trans, latina y andina. O sea, nenas, en serio, qué vergonzoso. Eso está en internet, nada de lo que suban ahí se borra. Y lo leo y digo, Dios santo, o sea, ¿qué yo me creía? ¿Qué? ¿Quilago? Por Dios, no. ¿Qué memorias tan raras una arma? Luego dejé de decirme así, me decía trans no binaria. Nenas, pero si yo soy más mujer que ustedes. ¿Por dónde? Pero luego también me pasó algo, y es que con mi identidad femenina no se coge tanto, o no tanto como a mí me gusta coger, o no con quienes a mí me gusta coger. Y yo no me metí en un closet, pero armé otro. Y ya me he cogido a varios fingiendo que yo no soy ni trans, ni latina, ni andina. Y chicas, no me va mal, no me incomoda, no me siento atrapada en ningún cuerpo ajeno, siento otra potencia del cuerpo. Y así como el libro se titula Pasivas, algunas ya somos versátiles. Activas, qué asco, pero versátiles sí. Yo solo les diría algo. La heterosexualidad es un mandato con el que a ustedes nadie les preguntó, se lo impusieron y se casan para toda la vida. ¿Por qué otras identidades, también tendrían que ser así? Así de duras y rígidas. Pero también, ¿por qué tenemos que nombrar todo? No, chicas, yo no soy sin etiquetas, pero no me interesa nombrar todo. Creo que hay cosas que hay que... La que entendió, entendió.
Hay cosas que hay que tragárselas, Janet. Deja de pelearte con las amigas. Con todas. Basta. Y para finalizar, decirles que cuando la Bessie me dijo Bessie, me metió en su submundo de Bessie, la vecina no solo resolvió el tema del pronombre, me dio una cachetada atrás. La verdad me da igual cómo me traten, femenino, masculino, odio el neutro, gracias, binaria, pero la vecina me dio una lección de vida y es que hay que tratar bien. Así te digan puta, pero rica. ¿De qué sirve que te digan la doctora, ingeniera, primera, gobernadora trans, si en el fondo te están usando solo para firmar un documento o una ley de mierda? Chicas, preferible que les digan putas, pero ricas, les traten bien y les paguen. Y a mí me pagaron por escribir un libro. Gracias. Janet no soportó. No está soportando. Y lo digo de mujer. De una verdadera mujer. De una verdadera mujer. Después de esto, agradecerles un montón por haber estado esta tarde aquí. Esperamos que no haya sido aburrida la charla, entrevista. Ojalá que no, ojalá que transfieran. Recuerden a Odalis. Hay que transferir ese dinero porque realmente lo necesitan las compañeras. Y en este mundo, donde se mueve todo por dinero y por capital, nada más acertado que hacer nuestra parte, ¿no? Y ahora ya va a conversar también la compañera que vino desde Ambato, también para solicitar el apoyo respectivo, que este sea el pretexto, que Pasiva sea el pretexto para que de verdad podamos hacer algo por las otras compañeras que están en otros lugares sobreviviendo de distintas maneras. Sin más, agradecerles un montón. Sigan también a La Periódica, a las redes sociales de La Periódica. Estamos como La Periódica Net. Si alguien quiere escribir o dibujar palabras incómodas, siempre estamos dispuestas a recibir colaboraciones o inventarnos algún proyecto. Siempre estamos inventando y también sobrevivimos. Muchísimas gracias. Gracias, Dari, por habernos invitado. Compren también el libro. Y nada, feliz de estar aquí contigo. Te quiero.